Muchas gracias por acompañarnos esta noche a la presentación de El Ambiguo Testamento de Fernando Rivera Calderón. Gracias, por supuesto, a la UNAM y al Palacio de Minería por acogernos esta noche a celebrar esta misa. Muchas gracias al autor y a sus presentadores para presentar este fantástico libro de Fernando Rivera Calderón, en el que nos demuestra que no solo es un juglar cósmico, como ya nos lo había demostrado, no solamente es un cronopio y un monocordio, como ya lo sabíamos, no solamente es el flautista mil colores de esta gran México Tenochtitlan, también es un colega de Jeremías, Isaías, es un profeta también, es autor de esta obra, pero que no profetiza el final, como quizás lo hace el Apocalipsis de San Juan. Es una obra que profetiza el inicio, un eterno recomenzar. Es una obra que en este sentido es una especie como de reverso del Apocalipsis de San Juan, pero también es una especie de reverso lúdico y poético de Muerte sin fin. Entonces, bueno, sin más, los dejo ya con los profetas Pepe Gordon, con el profeta Fernando Rivera Calderón, y el profeta Óscar de la Borbolla. Por favor, recuerden apagar sus celulares. Es de muy mala educación interrumpir una ceremonia como esta, así que muchas gracias otra vez. Gracias a nuestro acólito Romeo Tello. Joven acólito, ¿me podrías acercar el libro sagrado? Gracias, hijo mío. Podéis sentaros, Sor Papilla, Fray Óscar de la Borbolla. Tomad asiento, hermano. Yo, como ustedes saben, soy Fray Fernando Teresa de Mier y me da mucho gusto estar aquí. La verdad es que queríamos recrear un espacio celestial, pero estamos como en el infierno porque nos estamos asando. Siéntate, mi querido Pepe. Bueno, pues yo estoy muy agradecido, hijos míos, de que hayan venido a esta primera ceremonia litúrgica de nuestro nuevo culto, viendo el enorme vacío que dejó, pues que detuvieran al líder de la luz del mundo, y la caída de Rainier, que pues fue muy lamentable, sobre todo para los dueños del Reforma. Decidí que había un nicho de mercado importante para poder convertirme en su nuevo Mesías, y para eso, pues como todos los Mesías, pues empieza escribiendo un libro sagrado. Por eso escribí El Ambiguo Testamento, que es la palabra del Señor que tienen aquí enfrente, y para tener mayor validez este planteamiento e invitarlos a esta ceremonia, he traído a mis queridos amigos que también son sabios y profetas del Apocalipsis, así que pues me encantará cederles la palabra y luego pues leeremos algunas cosillas y luego pues daré aquí algunas bendiciones, bautizaré a los que se dejen, daré extremas unciones y, en fin, el sacramento que ustedes requieran se les dará cortesía de la casa. Así que, San Pepe Gordon. Fray Fernandino, realmente es un gusto estar contigo porque fíjate que ayer en la noche tuve una visión. ¿Qué te metiste o qué pasó, Pepe? Me metí en un sueño. Y en el sueño vi un gran palacio y luego vi unas minas muy raras que parecían como las minas de Guanajuato, pero de repente en mi cerebro se hicieron las conexiones. Iba a haber una revelación en el Palacio de Minería. Aleluya. Y en este Palacio de Minería, de repente me di cuenta que yo iba a llegar de un tiempo distinto, porque yo soy un monje Jedi. Y como hay ambigüedad en esta historia del espacio, del tiempo, pues el problema es que presente, pasado y futuro
se entremezclan de una manera muy extraña y pues resulta que me doy cuenta de que ustedes nos dicen Jedis a nosotros, pero que realmente iba a haber una gran revelación que está conectado con el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos revela algo muy especial de este Mesías. Es la posibilidad de tratar de ver el origen de todo lo que existe, pero desde la cosmovisión contemporánea de la ciencia, porque en este libro del Antiguo Testamento vamos a encontrar esos registros de la ciencia, del origen, del Big Bang, pero también desde la poesía, porque resulta que las revelaciones vienen también en términos poéticos y de las experiencias que tú has tenido, querido Fernando Rivera Calderón. Y bueno, en este libro lo que me parece muy importante es que hay algo que invita a reflexionar de una manera más profunda de la que nos imaginamos. Fíjense que además de los premios Nobel, existe un premio muy curioso que se llama el premio Ig Nobel, que se le da a las investigaciones más absurdas, pero que sin embargo son rigurosas. Entonces, por ejemplo, hay investigaciones muy rigurosas que se hacen preguntas de, por ejemplo, ¿cómo es que se forma la pelusa en el ombligo? Y bueno, son premiadas y de verdad se hacen ese tipo de investigaciones y se hacen premios formales. Y yo quiero presentar el día de hoy como candidato al premio Ig Nobel a este gran profeta de la ambigüedad que se llama Fray Fernandino Rivera de Calderón. Y bueno, el punto es que estos premios Ig Nobel tienen algo muy especial. Su lema es el siguiente: primero te ríes y luego te hacen pensar. Y eso es lo que precisamente hace Fernando Rivera Calderón. Disfrazado de juglar cósmico, lo que realmente está haciendo es planteando las preguntas más importantes sobre los orígenes que tenemos como seres humanos, sobre el origen del universo, desde la ciencia, y arriesga hipótesis que de repente uno dice, bueno, pero estas hipótesis son verdaderamente delirantes, ¿no? Y sin embargo, tienen esa virtud profunda de hacernos pensar. Porque Fernando Rivera Calderón se va a preguntar, por ejemplo, en este texto revelador del Antiguo Testamento, ¿cómo es que se dio el origen de la creación en lo que se llama el Big Bang hace 13.800 millones de años, un jueves por la tarde? Y bueno, justamente de lo que trata Fernando es de varias hipótesis que son delirantes, y como va a ser esto un diálogo, entonces quisiera, Fernando, que nos hablaras de algunas hipótesis que tú tienes de cómo empezó el universo y que justamente se muestran aquí en este libro. Bueno, muchas gracias, Pepe. Yo creo que como todos los comienzos, yo me encontraba en la cima de la Torre de Babel, contemplando el apocalipsis, después del terremoto del 2017, donde creí que me iba a incorporar al sindicato de cadáveres unidos mexicanos, y no me morí, pero la sentí muy cerca. Y luego vino la pandemia y sentía que quizás Dios estaba un poco molesto con nosotros y nos estaba mandando estos castigos divinos, y que quizás teníamos la oportunidad majestuosa de contemplar el apocalipsis en primera fila y tragando palomitas. Y yo siempre había sido un profeta apocalíptico, me gustaba hablar del fin del mundo, pero ya estando en el fin del mundo, pues como que escribir de eso habría sido una redundancia. Como, no sé, o sea, no tenía sentido hablar más del final si ya lo estaba experimentando en carne propia. Por eso decidí convertirme en ese profeta que empezó a indagar el origen, cuando lo que tenía enfrente en realidad era el fin del mundo, y que fue el fin del mundo para muchos de nuestros seres queridos y para muchos de nuestros conocidos en esos dos periodos terribles que vivimos. Cada que nos
se nos mueve la tierra y con este virus que nos desarmó y que nos mostró nuevamente nuestro verdadero rostro. Así que para mí el origen de todo tiene que ver siempre con el final de algo. Y parece un ciclo de nunca acabar. Y lo tremendo de nuestra vida, pues es que navegamos eternamente en un absurdo en medio. No alcanzamos a ver nunca de dónde venimos y la muerte nos llega sin que tampoco la podamos ver a lo lejos. Es súbita, es como un relámpago. Así que, pues en este en medio interminable en el que nos encontramos, como en el intermedio de una película de la que no vimos el principio y no veremos el final, pues decidí explorar esos múltiples inicios, porque creo que quería escribir un libro que comenzara en cada página y de algún modo creo que así es un libro que comienza en cada página como la vida misma, pues, ¿no? Hoy quizás nace una persona y hoy comienza el libro de su vida y al final todos vamos siendo letras que sumadas hacemos hermosas páginas como esta página que somos hoy de letras de carne y hueso. Y bueno, ya me estoy viajando un poco. No, bueno, pero es que de verdad hay hipótesis maravillosas que tú planteas. Por ejemplo, este inicio, porque imagínense Dios tratando de dar inicio al universo. ¿Cuál podría ser el incipit con el que arranca esta novela? Y Fernando escribe lo siguiente: muchos años después, frente al anticristo de Nietzsche, Dios habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el helio. El universo era entonces una aldea de 20 partículas de hidrógeno, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Y bueno, estamos hablando de 13.800 millones de años de soledad, ¿no? Así es, eso ni Gabo se lo imaginó, mi querido Pepe. Fray Óscar de la Borbolla, ¿usted cómo percibe todo esto? Creo que hay que prenderle al... Con razón no me habían oído. Es que estaba haciendo votos de silencio. No, la verdad es que yo estoy muy sorprendido porque conozco desde hace mucho a Fernando, hemos hecho un montón de cosas juntos y siempre me sorprende con un diccionario del caos donde aparece una cantidad de definiciones soberbias. Me sorprende cuando leemos, por aquí también en esta sala creo que estábamos, con tu poema aquel de Llegamos tarde a todo. Uh-huh. Y ahora me sorprende más con este Antiguo Testamento que parece que fuera de guasa, pero creo que es el desmadre más serio que he leído. Y lo digo en serio, pues yo profesionalmente me dedico a la filosofía. Y cuando me encuentro una página con un nivel poético verdaderamente deslumbrante, en que me hace ver lo que los filósofos más renombrados de hoy sostienen, o lo que sostienen los físicos, de una manera clarísima, por ponerles un ejemplo, el tiempo no existe. El tiempo es una impresión, una especie de alucinación que nos hacemos. De hecho, lo único que hay es el presente. Esto lo sostiene la filosofía ahora. Y la manera como lo explica Fernando, mostrándome que mi nacimiento es hoy. ¿Por qué? Porque hablo hoy de mi nacimiento. O mi muerte es hoy, porque me moriré en un hoy como ahora. Que todo es una hora, que todo está presente, que la vida y la muerte están presentes. Y luego incluso me argumenta poéticamente diciendo algo así como que seguimos admirando estrellas ahora cuya luz salió hace millones de años de su fuente de emisión. Y empieza a argumentar y termino entendiendo en una página pues que solamente existe el tiempo presente. Y de pronto me doy cuenta que pues que estamos en el siglo XXI con un conocimiento de la física, de las partículas, de un montón de cosas, el Big Bang del que hablaba Pepe, y me imagino que hace, no sé, unos 13.000 años
que se escribió el Pentateuco, de donde está principalmente tomado esto, que es la parte, digamos, más antigua del Antiguo Testamento, una que se atribuye a Moisés, pues el Génesis. Pues me imagino que tenían algunas ideas de cómo sucedían las cosas, y la manera como las presenta Fernando, pues me parece que dentro de, ¿qué te gustan? 1500 años, ya que se pierda todo este enredo, no, hay que sumarle los 20 otros, dentro de 35 siglos, a lo mejor después de alguna bomba por ahí que nos caiga a todos, se encuentran con esto y lo van a tomar en serio. Lo van a tomar en serio porque es un libro que está escrito en serio. Parece juguetón, pero insisto, está mostrando aquí cosas muy graves. Está mostrando, por ejemplo, que la realidad no existe si no está presente ante alguien. Esto del famoso colapso de onda. Sí, sí, sí. El universo quiere ser visto. El universo quiere ser visto, lo dice de una manera además espampanante. A mí me da muchísimo gusto porque pues las cosas que más me preocupan actualmente como filósofo, como profesor de filosofía, pues lo voy a llevar como libro de texto en mi materia de ontología en la UNAM. La neta, pues, y no quisiera dejar pasar por alto una cosa que me sorprendió también sobremanera. Cuando uno hace ficción y se imagina otros mundos, en esos otros mundos con seres de otros colores, etcétera, etcétera, tienen el mismo tipo de relaciones sentimentales, amor, odio, envidia, afán de poder, son igualitos. Y no me había tropezado con un cuento en que los personajes fueran un quark, charm, de los guapos, Quark charm. y un glucón. Glón. Un glón. Un glón. Estas partículas subatómicas. Y la manera como arma la relación entre ellas y las metáforas que emplea, realmente sí desborda el repertorio de los sentimientos, pasiones y deseos humanos. Y me permites entender algo que está sucediendo ahí detrás. Y sobre todo una cosa, y con esto termino. Mientras que los físicos o los astrofísicos no se atreven a hablar más que segundos después del Big Bang, este canijo se mete al antes del Big Bang y le aconseja a Dios que no lo haga. Y viene una página que creo que es la página más soberbia que te he leído como poeta, de por qué no hacerlo. Y al final, claro, termina colando ahí sus propias cuitas y parece que está quejándose y prohibiéndose conocer a una mujer con la que le fue muy mal, y sin embargo, sí lo hizo. Pero no se sabe si es Dios o él. Es Dios, es Dios, sí. Se mete pues con el antes al que no se atreven los astrofísicos y se mete con el antes de que Dios hiciera la creación. Y lo pone ahí en mitad de unas dudas, que son las dudas de cualquiera cuando empieza a hacer algo. La verdad, me honra muchísimo que además esté mi nombre mencionado en alguna página por ahí, porque entonces voy a pasar a formar parte de la locura, del desmadre absolutamente serio de este libro. Fernando, muchísimas gracias, de verdad, ese es a toda madre. Gracias, Óscar de la Borbolla. Bueno, muchas gracias a Fray Óscar de la Borbolla, a quien admiro, a quien leo desde hace mucho. Es no solo un gran amigo, igual que Pepe, sino que son dos maestros y senseis del camino. He sido una oveja descarriada, pero he encontrado la iluminación y algunos momentos que no solo me ilumino, sino como que hasta me coloreo, y eso es invaluable. Quisiera leerles justo un par de fragmentos de este libro, y si San Pepe Gordon quiere agregar algo también, y luego, por supuesto, me encantaría escuchar algunos comentarios de ustedes. En el principio era una voz diciendo: no lo hagas, en verdad no lo hagas, no es necesario, no lo hagas, si lo haces te arrepentirás, es un error,
es una trampa, una voz como del pasado futuro repitiéndolo incesantemente. No lo hagas. Pasarás noches enteras con tus pesadillas esperando en la almohada que puedas conciliar el sueño. No hallarás un sitio en el tiempo, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ni en el antepretérito, ni en el antefuturo, ni en el pretérito pluscuamperfecto, donde encuentre reposo tu alma atormentada. No lo hagas. Lamentarás las estrellas y los planetas y los agujeros negros con la misma desazón con que lamentarás los mares y los pandas, las ciruelas y los libros de superación personal, igual que los de poesía novohispana y los vademecums y las secciones amarillas y las novelas rosas del mundo. Lamentarás la soledad del universo y el ladrido de cada perro, los naranjos en flor y las magdalenas mojadas en el té. No lo hagas, no cedas a la pasajera tentación de lo posible, no bebas de ese cáliz, no comas ese fruto, no lo hagas, no vale la pena, pero qué necesidad, es inútil, absurdo, innecesario y monstruoso, no lo hagas. No tomes la cicuta, no sigas el camino amarillo, ni la escalera al cielo, ni la carretera al infierno, no rompas el empaque, no quites el velo, no reveles la imagen, no lo eches todo a perder. No lo hagas, no lo veas, cierra los ojos, huye, corre hacia lo más profundo. ¡Run, Forrest, run! No lo hagas, no estás preparado, es demasiado pronto, es demasiado tarde, es demasiado para ti, no lo hagas. Tendrás sentimientos de culpa que te harán pagar fortunas en inútiles terapias y tratamientos alternativos. Caerás en las manos de psiquiatras y abogados, de vendedores de seguros y dealers indelebles. Es una batalla perdida. No lo hagas. Renuncia antes de que sea demasiado tarde. Conocerás las religiones más crueles y las sectas más obtusas, el látigo y los cilicios del arrepentimiento. Caerás uno a uno en todos los vicios y perversiones. Le abrirás la puerta a los testigos de Jehová y subirás a decir tu nombre en cada grupo de autoayuda. Alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos. Te unirás a los optimistas. Seguirás a Osho, a Chopra, a Oprah y a Jodorowsky. No lo hagas. No la mires, no la toques, no la beses, no la invites jamás a salir. No te veas obligado a renunciar a tu voluntad al no poder soportar el peso de tu espíritu. No cambies de nombre ni de fe, no lo hagas, nadie te lo va a agradecer. No tiene sentido ni fundamento, no lo hagas, no es sano, no es bueno, no es justo. No le abras la puerta al placer y al dolor, es enfermo, ruin, despiadado e inmundo. Incluso para ti, no lo hagas, y sin hacerlo, asegúrate de que siga no haciéndose y de que no se haga jamás. ¡Bravo! Muchas gracias. Y como se dieron cuenta, sí lo hizo. Y bueno, Nadie le hizo caso. nadie le hizo caso. Pero fíjense, aquí hay algo que me parece interesante porque la búsqueda de Fer, vuelvo a insistir, esta mirada con la que a veces uno confunde a Fernando Rivera Calderón con este humor, con esta idea del juglar cósmico que es maravillosa, a veces se pierde la noción del poeta, del ensayista, de la persona que está reflexionando profundamente sobre los problemas que vivimos. Y en este marco, pues estamos viendo precisamente cómo hay una admiración por el universo, que déjenme decir que es una admiración que pasa por una investigación científica seria. Los libros que ha leído Fernando Rivera Calderón para hablar de gluones y para hablar de partículas subatómicas y estudiar esos fenómenos de quarks en canto en los niveles más finos de la materia. Yo me imagino que si ese conocimiento lo hubiera tenido Fernando cuando era pequeñito, hubiera estado jugando a, mira, aquí está el gluón, y con sus muñequitos entre gluones y partículas diminutas, hubiera sido el juego ideal de Fernando. Y entonces resulta que en esta, su segunda infancia, pues sí se puede dar el lujo de penetrar ese nivel de interacción fina en la naturaleza, en donde déjenme decirles que efectivamente sí hay un estudio fino de lo que es la cosmología contemporánea. Pero si hay estudio profundo de la cosmología contemporánea, también hay un estudio profundo de los problemas que confrontamos cuando vemos un universo
que es asombroso y también al mismo tiempo terrible. Por eso es ambiguo este universo. Y creo que está muy bien marcado de alguna manera con unas palabras que recuerdo que decía el poeta Yehuda Mihai, quien planteaba: Dios, que nosotros que te pedimos de verdad que nos dieras unas huellas de por dónde iban los senderos del bien y el mal, y tú que nos diste todas las reglas precisas para jugar en un campo de fútbol. Y entonces, en medio de esto, hay también una pregunta muy seria de parte de Fernando, de esas dudas de por qué tenemos precisamente estas expresiones que de repente dices, pero qué absurdo de mundo el que vivimos, y al mismo tiempo el asombro. Y aquí, querido Fernando, yo quisiera que platicáramos un poco de un personaje que es clave y que está detrás de todo este libro, que es Aldous Huxley. ¿Por qué? Porque hay una poética, como ya lo planteó Óscar de la Borbolla de una manera muy precisa, que explora algo que tiene que ver con revelaciones. Esto es muy interesante. Hay un personaje estudioso de los mitos que yo admiro profundamente, que se llama Roberto Calasso, italiano, y él decía que en términos del estudio de los dioses griegos, decía es que los griegos no creían en los dioses, los conocían. Y de hecho dice que la palabra ateo viene de aquel que está abandonado por los dioses, no aquel que no cree en los dioses. Y lo que me parece muy importante en tu libro es que arriesgas también tus sueños, tus revelaciones. Y esto es algo que no vemos hoy en día con tanta gente que está tratando de estar amurallada, sin arriesgar una mirada, sin tratar de ver qué es lo que le dicen los sueños, sin tratar de ver cómo se ensancha la percepción. Háblanos de ese registro tan vinculado con Aldous Huxley, querido. Pues gracias, Pepe. Pues sí, Aldous Huxley es un escritor, filósofo que siempre me marcó mucho por muchas de sus investigaciones y sobre todo también por la tragedia de morirse el mismo día que mataron a Kennedy y que nadie tuvo una flor para echarle, y eso que tuvo una muerte muy loca porque le pidió a su esposa que le inyectara LSD para que su camino a la nada o al más allá fuera pues todo un viaje. Y hay un libro de él que a mí me impactó mucho que se llama La filosofía perenne, que por cierto es un libro que me han robado varias veces y me lo vuelvo a comprar, es como un karma de la vida, pero que me encanta porque plantea algo que ya había intuido yo desde niño, que era un niño muy preguntón y que me inquietaba mucho pues la idea de las religiones y por qué adorar a un hombre crucificado, etcétera. Y en este libro Aldous Huxley hacía lo que yo intento hacer también un poco aquí desde el humor, que es buscar vínculos entre todas las culturas que finalmente pertenecemos a la misma especie humana y que en todos los mitos pues hay cosas en común, ¿no? Como ese océano primigenio, ¿no? Siempre el origen, antes de que del inicio, de que los dioses crearan el mundo o al ser, pues todo era una especie de ciénaga. Hay una humedad en el origen de las cosas que a mí me encanta porque es la humedad pues del sexo también, ¿no? El sexo es más viejo que la humanidad. Ya lo decía Groucho Marx, las amibas comenzaron su vida sexual, que era muy aburrida, pero ya tenían sus acercamientos, no eran muy románticas en realidad las amibas. Uno podía tener muchas amibas y, perdón, ya me iba a poner muy Son estúpido. amibas. Perdón. Pero fíjate, Fernando, que este asunto de las religiones comparadas, que es un asunto muy serio, pero que suele ser muy, muy aburrido, imagínenselo en una reunión de dioses ya descontinuados, porque hay muchísimos dioses que ya pasaron la historia, Zeus entre ellos ya no, además era un dios libidinoso. Huitzilopochtli pues era un dios guerrero. No me acuerdo cómo se llama el dios apache que metes, pero lo hace hablar como si fuera, sí, mister, claro, pues, yo no correr, no conjuga los verbos porque habla como apache, pues. Imagínense una especie como Mageo se llama, Mageo. Como de hospital en el que están los dioses retirados. Y por ejemplo, en algún momento Yahvé le dije a Cristo, ya hijo, cállate, métete a la casa. Y en algún otro momento
Zeus, que es el más canalla de todos, le dice, ya cállate, pinche gordo. Sí, Le dijo así a Buda, que es un cumplieras tus irrespetuoso. cosas, y se está refiriendo a Buda. Entonces, y sin embargo, la seriedad de la caracterización de cada uno de estos dioses está por detrás de un discurso verdaderamente hilarante. Esa es una cosa que tienes que es una maravilla. Poder comunicar asuntos que tienen gran importancia, muerto de la risa. Por ejemplo, cuando habla de la perfección, por eso te digo, no es broma, te voy a llevar a la FES Acatlán, donde doy clases. Cuando hablo de la perfección, pues tengo que explicar que es aquello a lo que no le falta nada. Por tanto, es aquello que no se mueve, porque si se mueve, deja de ser perfecto como era antes. Cualquier mejora que sufriera o cualquier cambio que sufriera sería un entrar en deterioro. Bueno, este malvado que tengo aquí a mi lado, ensotanado, por supuesto, para disimular el íncubo que es, agarra y explica que Dios debe estar tan aburrido como un niño, pues un niño rico con todos los juguetes, porque como eso es mi presente ya no tiene a dónde ir, y como lo tiene todo, pues no tiene que desear, y entonces lo pone aburridísimo, y parte de la explicación de por qué hace la creación es un poco, porque además de todo está solo. Imagínense, ¿quién más puede haber si Él es absoluto, que significa literalmente en latín estar solitario? ¿Quién más puede haber para relacionarse? Entonces, nos crea por aburrimiento y nos crea por soledad. Oye, esto está mejor explicado que las cosas que dice San Agustín, a quien también cita. Así es que te voy a llevar del libro de texto. Por favor, querido. Bueno, pero fíjate, yo lo que quisiera enfatizar también es el nivel del sueño que tú arriesgas. Hay por ahí unos poemas que por lo general hoy en día estamos tratando de pulir el poema desde la vigilia y no dejamos que aparezca con todo el esplendor que aparece en un sueño. Y tú sí te atreves a plantear esos sueños. Háblanos de algunos de ellos y de un poema hermosísimo que surge precisamente de ese sueño. Pues sí, es un libro que yo en general, en todos mis libros, no escribo de manera muy racional, ni tengo un plan de cómo escribirlo. Y como este libro trataba de emular el Antiguo Testamento, donde en realidad eran muchas voces escribiendo en muchas épocas, pues yo sentía que esta esquizofrenia natural que padezco y el meterme como en muchos personajes, como en un teatro de mí mismo, pues me permitía ir explorando como todas esas voces y darle peso también pues no solo a lo que había estudiado en mis libros de ciencia, gracias a mi asesor científico Pepe Gordon, o en los libros de filosofía, sino que también pues abrevo mucho de lo que sueño y de ciertos momentos pues de revelaciones místicas, porque yo como Andrés Manuel también soy un místico y veo a luces, duende, chaneques, e incluso veo una criatura muy rara que se llama Sandra Cuevas y Lili Telles. Y bueno, dejo que el sueño me diga cosas. Y haciendo este libro tuve un sueño que realmente fue muy, muy hermoso y que me atreví a contar, a transcribirlo tal cual lo soñé, porque yo era un testigo privilegiado de todo eso. Tiene un pequeño preámbulo el poema. Dice: en el principio Dios creó la oscuridad. Vio Dios que la oscuridad estaba bien hasta que se pegó en el dedo pequeño del pie con la orilla de la cama. Entonces Dios dijo: hágase la luz. Vio Dios que la luz estaba bien hasta que pasado un mes le llegó el recibo con un adeudo impagable. Entonces Dios dijo: que haya día y noche para que la luz y la oscuridad puedan convivir en paz, aunque no se soporten, y para no seguir golpeándome los dedos del pie, y para que no llegue tan alto el recibo de la luz. Y así fue, y atardeció y amaneció, y volvió a atardecer y volvió a amanecer, y atardeció nuevamente y nuevamente amaneció, y atardeció y amaneció, y atardeció y amaneció.
Y amaneció nuevamente después del atardecer. Y otra vez atardeció y otra vez amaneció. Y cuando parecía que no podía suceder más, de nueva cuenta atardeció y luego amaneció sin variar en ningún momento el orden de los factores. Y atardeció y amaneció y así siguió atardeciendo y amaneciendo. Y entonces Dios se quedó dormido. En el principio fue un sueño. Dios tenía un cuerpo humano. Su piel era negra y estaba cubierta de finos vellos dorados. Estaba sentado sobre la hierba, desnudo y sereno en lo alto de una montaña. Desde ahí podía verse el cielo infinito, los soles y las galaxias más lejanas. Y abajo, ahí donde él estaba, un cañón atravesado por un río de aguas cristalinas. El río era el escenario del milagro de la existencia. Su fluir era el tiempo mismo, y como en un magno desfile, comenzaron a aparecer una a una las especies de la creación. Las primeras en salir fueron las criaturas microscópicas, algas y bacterias, pequeños protozoarios palpitantes. Utilizando sus raíces como patas, helechos, angiospermas, gimnospermas, flores, cactos y coníferas hicieron acto de presencia. Luego vinieron los moluscos y los primeros peces jamás pescados, y los anfibios y los pterodáctilos y los triceratops. Luego los mamuts y los tigres con dientes de sable, y los primeros primates, seguidos por nubes de insectos tornasolados. Al final, neandertales, cromañones y humanos de todos los colores caminaron por las aguas de ese río, seguidos por jaurías y rebaños. Después aparecieron los animales imaginarios, la quimera, el unicornio y el pegaso, el ave fénix y una parvada de dragones agitando sus alas. Al final de la interminable caravana, sin prisa, un gato cruzó el río encima de un tronco. Dios miraba maravillado el espectáculo y sin darse cuenta, en un parpadeo se encontró en el origen de ese río. Era una cascada luminosa que ascendía más allá del cielo, cuyas aguas mercuriales manaban de una gran pileta cósmica. Entonces Dios acercó su mano y quiso sentir esa agua misteriosa, y en el momento en que su mano intentó tocarla, su sueño terminó y su recuerdo pareció evaporarse apenas abrió los ojos. Muy paraluviados, muy quelonios. Sí, así me quedaba yo después de escribir esto, pero sí también aspiro que un día, así en el futuro, así como tú te lo imaginaste, en un postapocalipsis, cuando ya no existan las editoriales y solo queden los libros del Fondo de Cultura fuera de las ferias del libro y todo sea así ya, un futuro donde desconozcamos, tal vez alguien encuentre este libro y a lo mejor ya ni siquiera sepan quién lo escribió. Entre los que hacemos canciones, el mayor logro para un compositor es volverse del dominio público, es decir, desaparecer en la obra. Y a mí me encantaría desaparecer en estos textos y que alguien diga en el futuro, no, pues hicimos un análisis, una tesis en la UNAM. Debe de llamar el Neomoisés. El Neomoisés, una tesis plagiada, y seguramente ahí dirán que este libro fue escrito por muchos autores que plagiaron a su vez a otros autores de otros tiempos y así hasta el infinito. Me emociona mucho eso. Me emociona mucho ser parte de la historia. A veces, estando tan confinados en el momento que nos toca vivir, nos sentimos ajenos al Big Bang y al universo. Y yo por eso humanizo a las partículas subatómicas, porque pues de dónde viene cuando estoy enamorado y adolorido del corazón, y cuando estoy en el azote, en la soledad existencial, digo, pues seguramente así también se sentían esas partículas antes de explotar, ¿no? Yo también he tenido mis crisis, mis Big Bangs, que pues me han merecido algunas terapias o intervenciones familiares, ¿verdad? Entonces creo que todos nosotros somos parte de esa gran historia del tiempo. Y justo quisiera leerles un pequeño texto que tiene que ver con eso, con lo que llamamos evolución. Se llama La evolución de las especies según la interpretación del Rabí Abba, que sí existió el Rabí Abba, pero no escribió esto. La verdad es que solo lo usé como un recurso literario, porque además esto es literatura y se valen muchas cosas. Y dice así: deposite un árbol en la sala de su casa,
Déjelo reposar 14,000 millones de años y tendrá un maravilloso comedor provenzal con 6 sillas. Coloque un comedor provenzal con 6 sillas de madera en la sala de su casa. Espere 10,000 años y tendrá un bosque de coníferas. Ate un pedazo de acero a su muñeca. Aguarde aproximadamente 12,000 años y tendrá un maravilloso reloj water resistant. Mantenga su reloj water resistant atado a su muñeca. Aguarde otros 200,000 años y tendrá un río caudaloso de agua pura y cristalina. Busque un lugar sobrepoblado de piedras. Colóquese en medio de estas y trate de dormir durante 10,000 años. Despertará en un departamento de interés social en obra negra. Duerma otros 3 millones de años en su departamento y despertará en el interior de una montaña o de una cordillera si es que vive en un conjunto habitacional. Coloque un zorro sobre sus hombros. Obligue al animal a quedarse ahí unos 8 años hasta que se transforme en un elegante abrigo. Deje el abrigo en el guardarropa de algún bar y no vuelva a verlo jamás. Deposite un mono en una incubadora y al paso de 500,000 años tendrá un hijo. Deposite a su hijo en el mundo y al cabo de 3 o 4 lustros tendrá un mono. Reúna toda la belleza posible a su alcance. Obsérvela fijamente durante el tiempo de una vida y le parecerá espantosa. Recoja toda la mierda del mundo y construya con ella una torre interminable. Quédese a mirarla durante un siglo y obtendrá la poesía. Gracias. Y ¿sabes qué? Además, esto es muy interesante porque fíjate que de una manera llena de humor traduces conceptos que, como bien dice Óscar de la Borbolla, son necesarios llevar estos textos para reflexionar de otra manera sobre lo que estamos viviendo. Y sí, está permeado de humor, pero aquí hay, por ejemplo, una lección de Heráclito de Éfeso que decía que la verdadera sabiduría consiste en saber que todo está comunicado con todo. Y aquí con gran humor nos estás marcando precisamente cómo estamos tan entrelazados, cómo esas partículas que nosotros estudiamos para ver el fondo de la materia, al final del día nos hacen entendernos a nosotros mismos. Fíjense que recuerdo que había un premio Nobel que se llamaba el biólogo George Wald, que decía que los físicos, y en este caso Fernando Rivera Calderón, como poeta, son el instrumento que tienen los poetas y que son el instrumento que tienen los átomos para conocerse a sí mismos. Entonces, el verdaderamente sondear de qué estamos hechos es un juego de comunicación e interrelación profunda y de verdad ver cómo esto lo juega con esa elegancia, con esa gracia, con ese humor, con esa acidez. Fernando Rivera Calderón me hace constatar que este libro es un libro precioso que nos vuelve a remitir a lo que siempre creo que todos desearíamos, volver a encontrar a nuestros mejores amigos de la segunda infancia. Ese es el caso conmigo, con Fernando Rivera Calderón. Muchas gracias. Pues es muy emocionante estar esta noche aquí con dos amigos tan queridos, tan entrañables y que a la vez son dos maestros de vida, a quienes realmente admiro y quiero mucho. Les agradezco de verdad, mi querido Óscar, Pepe, son realmente amigos de esta, ya no sé si segunda infancia, yo creo que ya voy como en la quinta, mi querido Pepe, pero sí, efectivamente creo que hay un espíritu lúdico siempre, y sí me gusta a veces imaginarme a Dios como un niño aburrido. Hace muchos años mi hijo Fer, que también tiene una imaginación bastante alocada, y que también le da por reflexionar estas cosas, me dijo: oye papá, ¿y si Dios es como un gringo de esos que están en su sillón con pizzas y hamburguesas, comiendo papas y ensuciándose todo y viendo la tele, cambiándole a los canales? Y me sentí tan desolado de su definición, de su idea de Dios. Mira, ya anda, por cierto, salud. Y que, bueno, pues que me hizo pensar las muchas posibilidades que tenemos de imaginarnos el mundo. Hay un texto bellísimo de Michel Tournier, este gran escritor francés que falleció hace poco, donde dice que realmente
el universo se ha ido transformando de acuerdo a cómo los seres humanos lo hemos imaginado. Y dice que quizás en algún momento todo giraba alrededor de la Tierra, como lo imaginaban en la Edad Media, y cómo a partir de Copérnico y de su visión de cómo se imagina el universo, entonces el universo se transformó y empezó a girar entonces la Tierra y los planetas alrededor del Sol, y cómo cuando Einstein nos abre otras puertas sobre esa realidad cósmica, pues el universo nuevamente se adapta a esa visión. Y a mí me encanta, aunque es una visión completamente poética y literaria, tiene mucho sentido, porque finalmente el universo, si no lo nombráramos, si no lo viéramos nosotros, pues tampoco tendría una historia. Entonces quizás sí, por lo menos para nuestra especie, se ha ido transformando según lo vemos. Y creo que hay una gran tarea para imaginar muchos universos y imaginar este mismo universo de otras formas. Yo creo que antes de saber si el plan B es bueno o malo, o quién va a gobernarnos en el 2024, la verdad es que a mí me urge más saber quiénes somos, a dónde vamos y sobre todo si habrá boletos, si uno podrá hacer reservaciones desde antes, o hay que formarse así como para entrar acá. Creo que vale la pena seguirnos preguntando por estas cosas que a veces damos por hecho. Muchísimas gracias y tenemos creo que algunos minutos, quisiera ver si podemos platicar también con los feligreses de este nuevo culto, que ya no será tan oculto ahora, así que por favor levanten la mano y aquí tenemos ya a un alma piadosa. Hay un micrófono por allá, entonces bueno, nada más ahí nos van avisando cómo vamos de tiempo y todo. Supongo que al final también haremos una firma y las bendiciones y todo eso. Muchas gracias, de antemano, felicidades. Lo voy a decir con respeto, me encanta estar frente a los tres chiflados. Y lo digo porque son tres mentes muy creativas, muy inteligentes, y solamente así se puede ser un buen escritor. Estás junto a dos escritores que han hecho algo para niños. Un libro que dedicó a su hijo con las 5 vocales, el libro de la oveja. Y yo quisiera preguntarte, ¿tienes algún texto para niños? O bien puede ser ahora un reto de decir, tengo también que escribir algo para los más pequeños. Gracias. Muchas gracias. Todos mis libros son para niños. Los escribo pensando en que un niño los pueda leer y los pueda entender, ¿no? Y bueno, y si se encuentra alguna palabra que no entiende, como yo, que me encantaba de niño, pues va al diccionario. Pero sí, quizás en algún momento haría algo más específico, pero la verdad es que sí creo que mis libros le gustan mucho a los niños en general. No solo los sondeo con mis hijos que ya son adolescentes o jóvenes, sino con mis sobrinas y con los amiguitos, hijos e hijas de mis amigos, que pues siempre me dan un buen regreso. Pues escribo muy lúdicamente, escribo con un espíritu muy juguetón. Yo la verdad es que si bien ven aquí a un ser decadente y envejecido, yo me siento como si tuviera 7 años, la verdad. 7 años ya muy añejados, pero 7 años al fin. Eso me permite un poco sobrevivir a este mundo que de repente se pone demasiado serio. Y me gusta pensar que también hay una interpretación aquí que dice que quizás todo es parte de una broma de Dios, una gran carcajada cósmica. Por eso explico aquí también que a veces cuando vamos en la calle y vemos que un güey se ríe de la nada, es que en realidad le cayó como el chiste cósmico de Dios y entendió el chiste. Y nosotros lo tachamos como un loco, pero en realidad es un iluminado. En fin, bueno, muchas gracias. Gracias. La primera vez que yo te vi fue hace más de una década en el bar El Vicio con tu banda y ahora llegas a la capilla y sigues vivo. Yo te felicito por ser desobediente, por ser creativo, por tener amigos de verdad. Y una pregunta, ¿eres ateo, sí o no? Y si no lo eres, ¿por qué no? ¿Y te gustaría llevar este libro a
para la salvación de la Iglesia Católica Mexicana? ¿Crees que mejoraría o tendría mejor humor en algún momento? Muchas felicidades, de verdad. Muchas gracias. Bueno, lo de la iglesia, no creo que le den un buen uso a mi libro. No quisiera que estuviera en sus manos, la verdad. Me gusta estar mucho en la capilla y todo esto y generar este ambiente espiritual, porque sí, me considero un ser espiritual, curioso sobre quién soy, por qué siento lo que siento, por qué compartimos momentos como este. Me creí ateo muchos años, hasta que descubrí que ser ateo también es una religión, es como un acto de fe. Y dejé de ser ateo en un momento, lo tengo muy claro, iba en un vuelo de Aeroméxico y el avión literalmente se estaba cayendo, empezó a sangolotearse el ala, le empezó a salir humo. Y durante un momento mantuve mi ateísmo como un filósofo así estoico, decía, no, el ser y la nada y no hay pedo y esto es normal. Y no, 5 minutos después estaba ya rezando un Padre Nuestro. Así, Virgencita, no dejes que se caiga el pinche avión. Sí, la verdad es que yo lamentablemente no llegué a ese sentido espiritual por una vocación natural, sino porque estaba muy apanicado. Otro día me estaba ahogando haciendo un reportaje en medio de un huracán en Oaxaca. El fotógrafo y yo nos subimos a una lancha y pues todavía estaba el huracán y chocamos contra un árbol en la noche en el mar abierto y se descompuso la pinche lancha y pues también el ateísmo flaqueó. Y otra vez ahí está la abuelita y la chingada y sálvame. Ahora, no quiero dejarles a ustedes este ejemplo de espiritualidad, porque es pinche, es muy convenenciero ser así. La verdad es que creo que con el paso de los años me he ido volviendo entre politeísta y animista. En mi casa tengo un Buda, le pongo sus florecitas, tengo mi Cristo, tengo mi San Judas Tadeo, obviamente, que es como un Cristo paralelo, con el que luego me prendo mi churro porque tiene su flamita en la cabeza, entonces lo agarro. Le rezo un poco a todos. Cuando estuve en Jordania, en Oriente Medio, la verdad quedé deslumbrado por mis amigos musulmanes, porque aquí tenemos una lectura pues, de que pensamos que todos son terroristas o cosas así. No, la verdad me pareció una religión maravillosa. Estuve a punto de convertirme al Islam. No más que ellos no entienden mucho el sentido del humor de tener muchas religiones, no aceptan esta onda mía poligámica divina, poliamorosa de Dios. Y bueno, pues yo le rezo un poco a todos, porque uno nunca sabe cuando se muera, o sea, cuál va a ser la verdad absoluta, entonces más vale estar bien hasta Tlaloc, hasta Tezcatlipoca, a Tezcatlipoca Madre también, porque también hay diosas. Y por otro lado, el animismo, que hace rato hablaba con Pepe Gordon, que lo aprendí de las películas de Walt Disney, que es que todo tiene alma, todo tiene ánima. Entonces, la mesa, si uno le pega, igual no escucha uno el ay de dolor, pero siente. Si uno, yo lo planteo aquí, que el universo está contenido en este libro y que al final el lector de este libro se vuelve parte del gran libro de la existencia. Pero en términos físicos, cuando pongo mi mano en el libro, me pregunto, ¿dónde acaba el libro y dónde empieza mi mano? Ustedes dirán, ay, pues es muy fácil. No, no es fácil. Hay una trama aquí molecular muy cabrona, que no se las voy a explicar ahora porque sería muy complejo. Pero bueno, básicamente esa es mi idea de la fe y de cómo convivo con las deidades, que yo creo que pues les caigo bien porque hasta ahora no me ha caído un rayo ni he podido publicar mis libros, no se han agotado, pero tampoco es que nadie se los lleve, ¿no? Mira, ya hay una que ya lo compró y los dos, muy bien, no, muchas gracias, caray. Sí, porque además si no los compran, fíjense que el destino de los libros es horrible, se van al infierno. Como ya no tienen las editoriales donde guardarlos, no es reclamo para la mía porque lo hacen todas. Los queman.
como si yo hubiera escrito algo, hasta me sentiría así como Giordano Bruno, puta, quemaron mi libro, güey. Sí, pero porque no se vendió, porque ya, o sea, dices, no, así no, AMLO. En fin, otro comentario, por favor, hermanos. Tenemos tiempo justo para una pregunta más, solo la última, porque como saben, al término de las misas sí nos dan un traguito de vino y una oblea, pero aquí no será así, pero sí Fernando Rivera estará firmando los libros, cosa que no pasa tampoco con la misa y no baja Dios a firmar sus ejemplares de la Biblia. Pero bueno, tenemos tiempo para una última pregunta y después ya Fer estará firmando los ejemplares de la Y si tienen más dudas, pues ya por aquí vamos a andar. Hola Fer, primero felicitarte. La pregunta sería, ¿qué te lleva al oficio de escribir? ¿Y qué consejo le podrías dar a la gente que quiere empezar a escribir a la edad que tenga? La segunda, ¿nos podrías decir cuál es tu Dios, tus dioses en la música, en la literatura, en el deporte? ¿Nos puedes compartir esos dioses que te han iluminado en el arte? Gracias. Gracias a ti. Bueno, primero, escribir, pues creo que fue una salvación para mí. Fui un niño muy solitario. Vivía toda mi infancia viví sobre el circuito interior, como a 1 kilómetro del aeropuerto. Entonces, todos mis vecinos, y es cierto, por lo menos mis 2 amiguitos, el que vivía a un lado y al otro, los habían atropellado porque pues vivía sobre el circuito interior. Entonces no tuve barrio, soy una víctima de la urbanización y de Jan González y de todo eso. Y además tenía asma y me ponía muy mal y mi mamá es un poco sobreprotectora. Entonces lo único que me quedaba era tratar de aprender a leer muy pronto para no estar encerrado en mi casa todo el día. Entonces primero jugaba con los libros, como hacía torrecitas y casitas con los libros, y aprendí a leer muy pronto y a escribir como una manera de jugar. Y la verdad es que para mí escribir es una forma de jugar hasta la fecha. Juego con las palabras, me río yo solo, hago experimentos. Me dan un poco de risa los autores que sufren mucho para escribir o que navegan con esta imagen de que hay que sufrir mucho para poder hacer una obra. Uno sufre en la vida, o sea, no tienes que sufrir para escribir. Con lo que ya la vida le pone a uno, pues es suficiente, y ya nada más uno lo trae al momento en el que lo pone en la página. Y bueno, mis dioses, pues es que te digo que soy politeísta. En la música pues están los Beatles, está San Pink Floyd, San King Crimson, tengo, Silvio Rodríguez o Charly García o Jaime López o Álvaro Carrillo, o Mozart o Bach o Chopin o Choripán, como le dicen en Argentina. En el cine, pues Kubrick, Buñuel, Greenaway. Me gusta mucho en general todo el cine, la música. En la literatura, pues por supuesto me gusta mucho la literatura francesa, me gusta mucho Michel Tournier, me gusta un escritor que todavía vive, que se llama Pascal Quignard, que escribió La lección de música, en la que se inspiraron para hacer la película Todas las mañanas del mundo. Es un escritor brutal y muy profundo y muy filosófico. Y bueno, pues en el deporte no sé, El Santo, Blue Demon, Irma Serrano. Oigan, Irma Serrano, nada más, es que la conocí, era toda madre, una luchadora ruda, sí. Tenía en la entrada de su casa un diablo gigante con un falo erecto que usaban de perchero, y que María Félix juró que se lo iba a robar y que se lo iba a quitar. Y Irma Serrano me contaba muy orgullosa, y se murió la cabrona y no me chingó mi diablo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, Oscar.